Buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Doctor. Buenas noches. Creo que somos los únicos puntuales. Somos muy pocos los puntuales. Parece que sí. ¿No ve? Porque en ¿cuántos son? Más o menos creo que son 30 y algo, ¿no ve? 27, si no me equivoco. 25, ya ve, de 25 solo son 4. Eso es muy poco. De todas maneras, bueno, pues les daremos unos 5 minutitos para que se integre. ¿Ya? ¿Está bien? De a poco ya somos más. Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. Ver, hasta mientras. Ustedes han estado conmigo en el módulo de bases jurídicas, ¿no ve? Sí, Sí, doctor. ¿Y eso ha sido hace cuánto? ¿2, 3 meses o menos? creo que 2 meses. Sí, muy rápido. Pasa el tiempo. Un gusto volverlos a tener acá. Igualmente, doctor. Creo que ya están acabando, ¿no? Creo que es el último o el penúltimo módulo. No, después de estos 2 módulos más. Ah, 2 más. Sí, Eso es un mes aproximadamente. Porque no tienen descanso entre módulo y módulo, ¿no? no, es corrido. Ya ve, entonces, un mes y medio con este módulo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Edwin. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Estoy tratando de identificarlos con la lista que me han mandado. Doce, 10. Juliana, tu micrófono está apagado. Doctor, Hola, Juliana, ¿cómo has estado?
Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. ¿Sigues en la APS? Sí, doctor. Gracias a Dios, sí. Creo que están en problemas, ¿no? En la APS. ¿Por qué lo dice, doctor? Que no tienen MAE, pues. Ah, claro, sí. Hasta el momento no hay MAE, doctor. Por eso, y es un problema. Sí. Porque ahora no tienen ni interino. No, tampoco. Estaba como interino el licenciado Javier estaba. Javier Molina, sí, sí, Sí. lo conozco. Esperemos que ya pronto. ¿Cuál crees que sea uno de los grandes problemas que pueden tener al no tener MAE, Juliana? Al no tener MAE, es que el trabajo se No, está... pues todos siguen trabajando igual, supongo, Pero, ¿no ve? claro, pero no se está despachando todo. O sea, los reclamos, los certificados. Bueno, en mi parte yo estoy haciendo certificados desde aseguradoras, doctor. Y hasta el momento no se está despachando eso. A ver, charlaremos hasta que se integren el resto de sus compañeros. Los demás, ¿qué creen? Los que son actores del mercado, los que trabajan en corredoras, compañías. ¿Creen que tiene alguna incidencia con el mercado el que la autoridad de fiscalización, como es la APS, no tenga una MAE? Yo creo que sí, porque es un mercado, es amplio. Entonces sí o sí tendría que tener alguien a la cabeza de tanto. No, eso es obvio, ¿no? El estar sin una autoridad no es bueno, pero ¿en qué creen que puede afectar al mercado? En las decisiones que se tiene que tomar. A ver, los demás, ¿qué opinan? Andrea, tú trabajas en la Boliviana, ¿no ve? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Andrea, buenas noches. Un gusto nuevamente. Sí, trabajo en la Bolivia. Bueno, O mejor, para el mercado, que no haya MAE. no, en sí no hay propiamente una dirección, ¿no? O sea, una máxima autoridad, digamos, ¿no? Obviamente, y hay retrasos, inobservancias y problemas, ¿no? Que pueden ocurrir justamente. ¿Y a qué se debe? No tengo conocimiento. ¿A qué se debe que no hay todavía una máxima autoridad? No sé. No, yo tampoco sé, la verdad, pero no está bien. Primero, no es normal. Y segundo, no está bien. Desde mi punto de vista, ojo, ¿no? Por diferentes factores. Primero, a ver, y no que sea el más importante, ¿no? Imagen y seriedad. Un ente fiscalizador, Sí. que es que fiscaliza un mercado, y la APS no solo fiscaliza un mercado, fiscaliza dos mercados, seguros y pensiones. Sí. Entonces, no tener una cabeza ya no dice muy bien, en este caso del gobierno, llamémoslo así, del Ministerio de Economía, que es el órgano que ejerce prisión. Y además, ya te digo, eso es un factor. Otro factor es lo que un poco decía Juliana. Se requiere la toma de decisiones, como en cualquier mercado fiscalizado. Y Ahorita no hay que tomar decisiones. Decisiones de fondo. Ahorita la APS está trabajando, está funcionando, segurísimo, pero debe estar realizando actos simples, de mero trámite, no de fondo. Y puede ser que ya un mercado no tenga, en este caso la APS, una MAE, ya un par de días, puede ser hasta ya justificado, pero ya están así más de una semana, ¿no ves, Juliana? El día marcilla, con hoy cumple una semana, doctor. Claro, porque además han nombrado una MAE por, creo, 3 horas. Hasta el día martes seguía la MAE. No, Bueno, eso ha ido solo una tarde. Sí. ¿No ve?
Sí. Por eso, o sea, Casi una semana estamos sin hablando de mal. gimnasio, si no me equivoco, el anterior jueves. El día viernes lo han sesionado. Anterior viernes, un viernes Sí. lo han designado. Sí, Y ha ido el viernes y el lunes ya no ha ido. el martes, bueno, supuestamente seguía como MAE. Seguía, pero no estaba físicamente. Ah, ya, eso no sé. Yo No lo sé, yo podría- lo sé todo. No, estoy bromeando, pero por eso, o sea, ya es con eso, ya son 10 días, casi 2 semanas para ser que no están con May. Sí, Y antes estaban con Javier Molina, de Sí. interino. con él estábamos igual Javier tiempo. Molina tampoco estaba tomando muchas decisiones de fondo porque era interino. Claro, No había estado ahí por azares de la vida, entre comillas. no sé cómo deparará el futuro, doctor. Usted no No, tiene, en no sabe. general, el mercado, o sea, no es buena señal al mercado. Mm. Para el mercado. Claro, No es bueno. Y además, eso puede traer consecuencias jurídicas. ¿en qué sentido, doctor? No, yo no te voy a decir, pues. No, lo saben ahí en la PES. A ver, todos los actos administrativos tienen plazos. Sí, ¿Qué implica el incumplimiento de un plazo? sanción. Silencio administrativo. Mm. Y el silencio administrativo está sancionado por la ley 2341. Inclusive puede derivar en responsabilidad penal. Ah, eso es, doctor, el amparo. No, el amparo es otra figura, ¿no? El amparo es una acción constitucional que protege la supuesta vulneración de derechos constitucionales. Ay, Pero bueno, no es el tema. Ahora sí, esa era una charla a modo de que se incorporen sus compañeros. Ya son 15, aún son pocos. Pero bueno, nuevamente buenas noches a todos ustedes. Un gusto tenerlos nuevamente. Ahora, bueno, en otro módulo, en el módulo de fiscalización en seguros. Lo mismo, se supone que las clases son lunes, miércoles y viernes. Ustedes ya saben cómo ha ocurrido en el anterior módulo y con la autorización de IDEA, yo los viernes no puedo pasar clases. Entonces lo vamos a adelantar al día jueves. Vamos a pasar lunes, miércoles y jueves en el mismo horario, las 2 semanas, ¿ok? Eso, como ha pasado en el anterior módulo, ya no va a haber ningún problema en ese sentido. Muy bien. Bueno, antes de entrar de pleno, por llamarlo así, a lo que es la fiscalización, en qué consiste, el rol del fiscalizador, los tipos de fiscalizaciones, etcétera, etcétera, vamos a ver un poquito de historia. Historia en cuanto se refiere al seguro, que es el objeto de la fiscalización, y lo que tienen que entender además, el por qué es necesario fiscalizar. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de un seguro, un poquito a modo de charla e introducción, estamos hablando de básicamente una forma de proteger el patrimonio de las personas, ¿no es cierto? El seguro, ¿qué nos da el seguro? El seguro nos da esa protección en caso de alguna pérdida de algún patrimonio, o en algunos casos, en algunos tipos de seguro, inclusive en caso de pérdida de la vida. Pero esa necesidad del ser humano de protegerse, de autoprotegerse, de proteger su patrimonio, sus bienes, no es reciente. Nace prácticamente, diría yo, desde que el ser humano ha empezado a tener patrimonio. Desde que el ser humano ha empezado a generar recursos económicos. Para tal efecto ha incursionado pues en diferentes
actividades, ¿no? Y actividades que obviamente a lo largo de la historia han ido evolucionando. Nosotros en esta pequeña reseña histórica del seguro vamos a dividir en varias etapas y siempre lo vamos a vincular al nacimiento del seguro. En una primera etapa que abarca desde la antigüedad hasta la Edad Media, más o menos hasta el siglo XIV, ya el ser humano, repito, empezó a desarrollar ciertas actividades. El comercio, por ejemplo. La navegación. Entonces, obviamente, ese comercio se transportaba por la vía terrestre o por la vía marítima. Eran los medios más comunes para transportar mercancías. Pero así como fue evolucionando la actividad comercial del ser humano, los medios de transporte, también los riesgos fueron incrementándose. En una primera etapa, obviamente, hablamos de riesgos naturales, propios de la naturaleza. ¿No es cierto? Entonces, a ver, no sé, en un transporte marítimo, transporte de mercaderías por medio de barcos, una tormenta, una tempestad, era un riesgo. Y así como fue creciendo la actividad mercantil y otras actividades, como fueron creciendo o apareciendo riesgos naturales e inclusive creados por el ser humano ve pues la necesidad, repito, de proteger su patrimonio. No es que se crean, estamos hablando de la edad antigua, no es que se empiezan a aparecer las compañías de seguros o los seguros como tal, sino que es el ser humano en su propia iniciativa empieza a protegerse. Y por ejemplo, a ver, los comerciantes chinos, la forma de proteger su mercancía era tan simple como que dividían sus mercaderías, sus productos, en diferentes naves. En vez de mandar todo en un barco, lo mandaban en 3 o 4. Ahora ustedes se preguntarán, me dirán, ¿y eso en qué ayudaba, en qué disminuía o en qué protegía más que todo el patrimonio de los comerciantes chinos? Obvio. Lo que ocurría, si ustedes se ponen a analizar, era una diversificación del riesgo. Porque si yo mando todo en un barco y sufre un siniestro, ¿qué pasa con mi mercadería? Probablemente el 100% de mi mercadería se pierda. Pero si lo diversifico, si mando en 3 o 4, las probabilidades, porque el seguro es eso, probabilidades, de que se siniestren las 4 embarcaciones eran menores. Puede siniestrarse una. Entonces solo pierde, los mercaderes chinos solo perdían parte de su mercadería. Entonces, ve, si nos ponemos a analizar, bueno, es un inicio, si ustedes quieren, de la actividad aseguradora. Porque la actividad aseguradora protege, asume riesgos y protege el patrimonio. Pero los chinos no fueron los únicos. Otras civilizaciones, otras culturas, como la romana, por ejemplo, los griegos, también crean figuras para intentar minimizar el riesgo, minimizar las pérdidas que pudieran sufrir. Por ejemplo, también en Egipto se crea más o menos una figura como de ayuda mutua. Determinados sectores de actividades, personas que desempeñaban o desarrollaban determinada actividad, empiezan a reunirse, a juntarse. En Egipto, con el propósito de aportar entre ellos
en caso de que alguno de sus integrantes sufra un siniestro, sobre todo fallezca. Ustedes saben que la cultura egipcia pues tenía rituales religiosos bien establecidos. Y me imagino que no eran pues baratos. Pues, ¿qué es lo que hacían? Vecinos, ciertos tipos de comerciantes, alfareros, artesanos se reunían y aportaban en caso de que uno de sus, entre comillas, asociados fallezca. Ese aporte iba en beneficio no de los herederos ni de nadie, sino servía para los rituales religiosos, funerarios. Hoy en día esas figuras podríamos equiparar a algún tipo de seguros. Hola. Ya saben que me gusta que participen, distinguidísimos. Andrea, que es la única que veo. Claro, o sea, había... ¿A qué tipo de seguro por analogía, en la actualidad, tú equipararías? Habilidad civil, no sé, o sea, específicamente a lo que, al tema de que había una comunidad, ¿no? O sea, todos se apoyaban ante algún suceso. Un grupo de inesperado. personas, si tú quieres. Ya. Que aportaban en caso de que uno de ellos, de sus integrantes, fallezca. Aportaban para los gastos religiosos, funerarios. Ya te he dado la respuesta. Accidentes personales, no sé. A ver. Un seguro de sepelio podría ser. Seguro de sepelio, Silvia. Sí. Sí, no, no es lo mismo, con sus características diferentes, etcétera, etcétera, pero sí, ¿no? Porque ¿qué es un seguro de sepelio hoy en día? ¿Qué cubre? Los gastos funerarios, ¿no? Los gastos de sepelio. ¿No? Entonces, ya les digo, para que vayan dándose cuenta que ya en la antigüedad se fueron generando, no con ese nombre de seguros de sepelio, o seguros de vida, o seguro de todo riesgo, no. Pero sí figuras muy, muy similares. Por ejemplo, los romanos, que era una sociedad, una cultura, llamémosla así, bélica, conquistadora, estableció, por ejemplo, entre los militares, los soldados, los militares, una especie de asociación en el que todos los miembros, los militares, soldados, contribuían en dinero para un fondo. Y ese fondo se detonaba el momento en que uno de sus asociados fallezca, se le otorgaba cierta cantidad de dinero a los beneficiarios, o en caso inclusive de que uno de sus asociados quedara inválido en una guerra, en un conflicto bélico. Entonces le daban, producto de ese fondo, sacaban de ese fondo una especie de, entre comillas, renta. ¿No? Entonces, les digo, las civilizaciones, las culturas, el ser humano como tal ha ido pues evolucionando y creando ese tipo de figuras para protegerse a sí mismo y proteger el patrimonio de las personas. Más o menos lo que ocurre con un seguro. El propósito de un seguro es eso, ¿no es cierto? Pero no fueron las únicas figuras o formas que el ser humano fue creando. Existían, por ejemplo, ya en la Edad Media, lo que se conocía en Italia sobre todo como tontinas. ¿Y en qué consistían las tontinas? Era muy similar. A ver, se asociaban un grupo de personas, ya X cantidad de personas, y
todos hacían un aporte en dinero. No sé, a ver, por ejemplo, nosotros en este momento somos 20 personas y los 20 decidimos tomar esa figura de las tontinas y decidimos aportar cada uno de nosotros, no sé, $5,000 a un fondo. Serían 20 por 5, $100,000. Pero ese fondo, primero se fijaba un plazo. Decíamos, perfecto, el fondo va a tener una duración, una vigencia de 30 años. Poco, 40 años. Cumplido el plazo, ese fondo, ese dinero, se va a distribuir, se va a devolver a todos los asociados que sigan vivos. Ahí ya no me convendría, ¿no? Porque 50 más 40 no creo que viva hasta los 90 años. Pero algunos de ustedes seguro que sí. Tienen, no sé, 25 años, más 40, 65. Entonces eso es lo que establecían las tontinas. Ese fondo, ese aporte entre todos sus asociados, iba a ser distribuido, vencido el plazo, entre los sobrevivientes. No entre sus herederos, no entre sus beneficiarios, sino entre los sobrevivientes. En eso consistía las tontinas. Otra figura, más que figura, otra forma de protegerse entre las personas era conocida como las guildas. Para muchos autores, las guildas son los precursores de las compañías de seguros. Porque ya eran asociaciones, hermandades ya constituidas. Ya no era que se reunía un grupo de personas afines, vecinos o con determinada actividad común y acordaban eso. En las guildas ya existían documentos escritos, contratos, por llamarlos de alguna manera, donde ya las personas que integraban esas guildas se comprometían formalmente, por escrito en este caso, a aportar determinado monto de dinero que tenía como fin el socorro, la ayuda de sus asociados o sus beneficiarios, en caso de que alguno de ellos fallezca, quede inválido e inclusive sufra pérdidas a consecuencia de incendios. Si era una póliza, entre comillas, ¿no? Y con las diferencias del caso, una póliza de vida, accidentes personales e incendio. Por eso algunos autores entienden o asimilan a las guildas como compañías de seguros rudimentarias, básicas, por decirlo de alguna manera. Una de las actividades dentro de la Edad Media que más evolucionó se refería al transporte marítimo. Estamos hablando de la Edad Media, donde, entre otras cosas, el comercio entre Europa, las Indias, posteriormente con el descubrimiento de América, se acentúa. Las riquezas de América que eran transportadas a Europa, o el constante intercambio entre Europa y América, hace que el transporte marítimo crezca, se incremente. Entonces empieza a surgir la necesidad de crear seguros marítimos. O, no son seguros, figuras muy similares al seguro marítimo. ¿No ve que, repito, estaba ya no solo
era susceptible de riesgos naturales, ¿no? Tempestades, tormentas, etcétera, etcétera, sino también a riesgos humanos. Piratería, básicamente. ¿No ve que era una actividad ilícita, obviamente, pero muy común en esa época? Y primero, ¿cómo fue que se protegía la mercancía, si ustedes quieren? Con préstamos marítimos. Empiezan a surgir los usureros, por llamarlo de alguna manera, los que hacían préstamos para transporte de mercadería a través del mar y cobraban altos intereses. Sin embargo, ahí surgió la oposición de la Iglesia Católica y prohibió ese tipo de préstamos marítimos. Y el ser humano es ingenioso, somos ingeniosos, sobre todo cuando se trata de beneficiarse. Entonces se creó una figura denominada seguro, pero que consistía en ¿qué? Ese préstamo, ese seguro, entre comillas, se disfrazaba en la figura de la compraventa. Es decir, el que daba el dinero, el que prestaba el dinero, antiguo usurero, prestamista, para el contrato, vendía la mercadería al que iba a transportar. Era una figura ficticia, ojo. Le vendía a determinado precio, un precio que se entendía el valor de la mercadería más cierto rédito. Entonces, ya el dueño de la mercadería, ojo, miren, el dueño de la mercadería se convertía en deudor. Pero establecían en ese contrato que si la mercadería llegaba al destino, luego de la travesía marítima, ese contrato quedaba nulo. ¿Me entienden? Pero si no llegaba, el deudor, el acreedor, en este caso el prestamista, no tenía el derecho de cobrar. No tenía el derecho de que le paguen por la mercadería. Entonces, si sucedía el siniestro, no pagaba. Es muy similar al seguro. Si no pasaba nada, ese riesgo asumido tenía que ser cobrado. ¿Está claro? Es recién en el siglo XIV, XV, que se da, exactamente en el año 1347, se suscribe el primer contrato de seguro marítimo tal cual, que coberturaba accidentes de transporte marítimo, obviamente, pérdida total, e inclusive coberturaba tardanza o retraso en la llegada de la mercadería. Estamos hablando de 1347, ese es conocido como el primer contrato en seguros marítimos. En el siglo XIV, por ejemplo, se emite el primer contrato de seguros de vida, que tenía solo una cobertura: embarazo, fallecimiento por embarazo, ni siquiera atención médica, nada, fallecimiento por embarazo. Otros hitos dentro del seguro como tal, por ejemplo, en 1601, se crea
por primera vez un tribunal especializado en Londres, estamos hablando de Inglaterra, un tribunal especializado en arbitraje. ¿Saben lo que es el arbitraje, no, damas y caballeros? ¿Quiénes son acá nuestros abogados? Buenas noches, son medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Medios alternativos, ¿no? De solución de controversias, ¿no? En la vía extrajudicial, ¿sí? Correcto. ¿Y por qué hago mención a este hito? Hoy en día, conforme establece el artículo 39 de la ley 1883, todas las controversias en materia de seguros deben ser resueltos en la vía arbitral. No se puede llevar a juicio una controversia sobre seguros, por si acaso. Así lo establece la ley 1883. Y esto ya les digo, no nace de la nada. Precisamente, 1601 ya se da ese hito. Establece que ese tribunal especial de arbitraje estaba facultada, autorizada para conocer todas las controversias en materia arbitral. Es así como que va evolucionando el seguro. Por ejemplo, en 1667, a consecuencia del gran incendio que sufrió Londres, se empiezan a emitir las primeras pólizas de incendio, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que las necesidades, la evolución en cuanto a las actividades, la generación de nuevas actividades, rubros, generaron, pues ocasionaron que el ser humano vea formas para proteger su patrimonio. Y el seguro es la más conocida, porque protege, ustedes bien saben, repito, la vida, el patrimonio del ser humano. ¿No es cierto? Pero así como se fueron creándose, bueno, fueron naciendo, originándose tipos de seguro, también hay ciertos, no son figuras, ciertas situaciones, hechos más que nada, que fueron contribuyendo a que el seguro fuera modernizándose. Por ejemplo, en 1634, matemático Blaise Pascal crea la teoría de los grandes números. ¿Saben en qué consiste la teoría de los grandes números, no ve? Muy vinculado al seguro. A ver, Cecilia Catari, si charlo un poco con ustedes y me voy acordando. Buenas noches, licenciada. Hola, Cecilia. ¿Dónde trabaja Cecilia? No, actualmente no estoy trabajando. ¿Trabajabas en compañía de seguros? No, trabajaba en una clínica que atendía asegurados. Gracias. Carmen Rosa Yusco. Buenas noches, doctor. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. ¿Tú trabajas en Nacional Seguros? Sí, así es. ¿Sabes en qué consiste la teoría de los grandes números? Justamente estábamos hablando un poco de eso hoy. No entendí muy bien. No sé si lo que voy a decir en estos momentos es bueno, no. Una Pero lo que me barbaridad. estaban explicando era que se refería ante todo en el hecho de al vender las pólizas vemos un número, ¿no? Una gran cantidad de cuántas pólizas más o menos se va a vender en el mercado y de acuerdo a ese monto o ese valor de dinero que va a entrar, nosotros vamos a coberturar en el tema de siniestros. Es decir, que tenemos que tener como con un buen colchón, por así decirlo, de primas para poder nosotros solventar los siniestros que van a acontecer en el futuro.
Eso es lo que me han explicado. No sé si será lo correcto. Ya, muchas gracias, Carmen. A ver, seguiremos charlando. Edwin. No, ¿cómo estamos? Hola, Edwin, qué gusto. Para mí el gusto, doctor. Entiendo que esto se maneja en probabilidad, ¿no? La ley de los grandes números. En un experimento, no me acuerdo quién lo ha hecho, tanto repetir las probabilidades de eventos, esto se convierte en, pues, a la larga en una constante, ¿no? Entonces, esa constante de que vaya a suceder el evento, creo que se aplica a seguros en probabilidad, ¿no? Seguramente para ver, digamos, en un tipo de seguro, pongas el seguro de accidentes, ¿no? Pueden ocurrir en una cantidad de 1000, unos 5, ¿no? Esa es la teoría de los grandes números. Gracias, Edwin. Gracias, Carmen. Básicamente sí es eso, ¿no? Lo ha expuesto muy bien Edwin. O sea, a mayor frecuencia de que sucede un hecho, si lo vamos repitiendo con mayor frecuencia, va a ocasionar pues que ya ese hecho sea una constante. Entonces, el momento que se hace el cálculo, se trabaja en seguros, se utiliza esa teoría para calcular la prima, básicamente. Es uno de los factores que sirven para que las compañías calculen una prima. Por eso digo, esa teoría, por ejemplo, ayuda. Hoy en día es que se llama una herramienta que las compañías de seguros la utilizan. Por ejemplo, también la tabla de mortalidad creada por Edmund Halley es una herramienta utilizada en seguros. ¿En qué tipo de seguros? En los seguros de ¿Vida? Vida, claro, la tabla de mortalidad, ¿no ve? No es lo mismo, y ustedes saben, no es lo mismo, pues, hablo de seguros de vida, asegurar a una persona de 20 años, de 25, abogado, trabajo de escritorio, que asegurar a un minero de 52 años. Inclusive, no es lo mismo asegurar a un minero de 52 años que a un administrador de empresas de 52 años. Tienen la misma edad. Cualquiera nos podría decir, pues, las probabilidades a priori de que vivan la misma edad son iguales. Mentira, ¿no ve? Porque para ese cálculo, la tabla de mortalidad toma o considera varios factores, no solo la edad. Y aquí me van a corregir los que trabajan en vida. Toma en cuenta actividad, toma en cuenta inclusive el sexo. Ahí sí me van a pescar. No sé si para la tabla de mortalidad se supone o se entiende que las mujeres viven más que los hombres. Creo que sí, ¿no? Sí, es así. Gracias, ¿ve? Pero si fuera al revés sería lo mismo. Son factores que se consideran en el ámbito de seguros. Y si no hubiera sido probablemente en su momento Edmund Halley que ha creado o elaborado la primera tabla, después de él alguien lo hubiera hecho. Porque es, repito, una herramienta fundamental, importante en los seguros de vida. Entonces, sí, el seguro como tal ha ido evolucionando. Primero en Europa, obviamente. Y por lógica consecuencia, como casi todo, esa actividad aseguradora se ha trasladado pues a este lado del mundo. América, Latinoamérica, Estados Unidos, han ido asimilando la actividad aseguradora. Esto un poquito para que ustedes conozcan. No es necesario que, obviamente no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero a ver, la primera compañía de seguros fue establecida, ni siquiera como compañía,
agencia europea de seguros, la primera en Sudamérica, fue establecida en Argentina, por si acaso, en el año 1784. Y a partir de ahí ya en México, 1789, Cuba, 1795, Brasil, 1808, se fueron constituyendo compañías de seguros. Ya en este lado. En 1853, en Chile. Acá en Bolivia, ¿alguno de ustedes sabe cuándo se constituyó la primera agencia de compañías de seguros europea o la primera compañía de seguros de Bolivia? La boliviana hacía Cruz, ¿no? Pero con otro nombre. Ahorita vamos a hablar de la boliviana. A ver, ya a finales de 1895, se empezaron a constituir agencias aseguradoras acá en Bolivia. Cuando hablamos de agencias aseguradoras, eran como sucursales de compañías aseguradoras europeas, británicas, francesas, básicamente. La primera compañía con capitales bolivianos, no al 100% inicialmente, es evidentemente la boliviana Cia Cruz. ¿De cuándo es? ¿Cuándo se crea la boliviana Cia Cruz? Que no empezó con ese nombre, por si acaso. Sufrió sus bastantes transformaciones a lo que hoy día la conocemos. Ahora sí, Andrea, ¿cuándo se crea la compañía donde ahora trabajas? Hace 74 años. Pareces propaganda. ¿Has debido escuchar eso o en tus almanaques debes estar acordándote, ¿no? En 1947. Usted, la boliviana ya tiene 75 años. Sí. Este año ha cumplido 75 años. Sí. La boliviana Cia Cruz, con el nombre de la Compañía Boliviana de Seguros, S.A., se creó en 1946. En abril del 46. Por si acaso. Y el 46 no es la única compañía boliviana que se crea. ¿Cuál creen que sea la otra? Alianza, quizás. Ya. ¿Dónde trabajas, Carmen? Nacional. No, no es Alianza. Más joven. Nueva, entre comillas. Ajá. Nuevita. Cuando digo nueva debe tener que 30 años Alianza, calculo. Sí, exactamente. Este año cumplió 30 años, ayer. Ayer, ya tengo nomás idea. No. Miren, voy a ser bien generoso. Al que me responda o a la que me responda en el próximo minuto le voy a regalar 5 puntos. Bolívar, que sea. No. Seguros Illimani. Ya, dejen de adivinar. Y al que me diga mal le voy a restar 5, porque si no van a empezar a lanzarme nombres. La vitalicia. ¿Qué, Fernando? La vitalicia. No, la vitalicia es más nueva todavía. La vitalicia es de 1997, creo. Y eso. Illimani, ¿no? Edwin, ¿quién? Illimani. Te debo 5 puntos. Eso. Aunque no crean, Seguros Illimani. Que también me vas a hacer recuerdo. Se crea en 1946.
pero después de abril del 46. Si mal no recuerdo, es de julio del 46. Y a partir de ahí empiezan a crearse nuevas compañías de seguros. Los años 50 se da un apogeo en las compañías de seguros. Empiezan a crearse varias, no voy a decir un sinfín, pero varias compañías de seguros. Los años 50, 60, básicamente. Compañías de seguros que lastimosamente en muchos casos desaparecieron. Por ejemplo, se crea la Mercantil. Bolívar, alguien por ahí decía. Andes, compañía Andes. Seguros Unión, que por si acaso no tiene nada que ver con Univida, Unibienes. Era una compañía llamada Seguros Unión. Argos, la Oriental, Americana, Panamericana, Continental, Andina. Y ahí se crea también, ¿alguien de aquí de Credinfor? ¿Nadie? Credinfor es la tercera compañía en crearse, que sigue viva, es decir, ¿no ve? Después de la boliviana y Limani, Credinfor que se crea en 1954, que continúa. Otra de las que se crea en ese tiempo, 1970, si mal no recuerdo, 72, si mal no recuerdo, es la Cruceña. ¿Y por qué digo? Hoy en día no existe Cruceña. La Cruceña se volvió, ¿en qué se convirtió? ¿Alguien sabe? Fortaleza. Correcto, por eso hago mención, ¿no ve? Cruceña se cambió su denominación social por Fortaleza. Esas son las 4 compañías de seguros, llamémoslo así, más antiguos. Después, los años 80, 90, y a la fecha, continúan desapareciendo las compañías de seguros, hoy no tanto, y apareciendo nuevas. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la última compañía creada acá en Bolivia? Mercantil Santa Cruz creo que es, ¿no? A ver. Salud y Vida. Es una en Santa Cruz. Mercantil Santa Cruz. Esa. Mercantil Santa Cruz, es la última, es su autorización de constitución, si mal no recuerdo, le han dado este año. Sí. ¿No ve? Sí. Es la última. Con esa, Juliana, ¿cuántas compañías de seguros hay en Bolivia? 19. ¿Estás segura? Sí. ¿No son 18 nomás ya? No, son 19. ¿Con Provida? Con Provida son, no, sí, 18. Provida, pero ya no está en funcionamiento. ¿Ya no está? ¿Ya no existe Provida? Ya no está intervenida. Y vamos a ver, porque esa intervención fue producto de una fiscalización. Sí. ¿No ve? Es uno de los roles que cumple el ente fiscalizador, proteger el mercado. Pero bueno, entonces, la actividad aseguradora, esta es una pequeña reminiscencia, llamémoslo así, sobre la historia del seguro. Pero el hecho de que la actividad aseguradora a nivel mundial, a nivel nacional, se haya expandido, haya crecido, implica pues también la necesidad de normar esa actividad, por un lado. ¿No? El seguro, como hemos visto en el módulo de bases jurídicas del seguro, tiene tras suyo todo un respaldo jurídico legal, ¿no? Para constituirse, para comercializar seguros,
No puedo, no es que yo voy y bueno, mañana voy a empezar a vender seguros. Tengo que constituirme legalmente, tiene que la autoridad, en este caso la PC, autorizarme a comercializar seguros, tengo que cumplir ciertos requisitos, tengo que contar con un contrato de seguros que es la póliza, cumplir mis obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces se ha necesitado o se requiere precisamente un respaldo legal. Pero aquí viene ya un poco este módulo, a colación lo que vamos a ver en este módulo. Está la norma, perfecto. Están los actores, compañías, corredores, asegurados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien tiene que encargarse de que esas normas, ese mercado, se maneje correctamente. Sin recurrir a otras instancias, ¿no? Porque si no sería, no me ha pagado un siniestro, vámonos a un juicio. No ha pasado esto, vámonos a un arbitraje. O sea, tiene que haber un ente que mínimamente controle, fiscalice, regule, supervise este mercado. Aquí ya se constituye, ya se vuelve un hecho fundamental la aparición, si ustedes quieren, la constitución de un ente que esté vigilando, supervisando ese mercado. Y todas las legislaciones, todos los países tienen esa figura, con diferentes nombres, probablemente con más o menos competencias, facultades. Acá en Bolivia, prácticamente desde que se ha visto la necesidad, el surgimiento de este mercado y por ende se ha visto la necesidad de que alguien controle, se ha empezado a dar, a crear más que a dar, instituciones encargadas de esto. A ver, por ejemplo, ustedes saben cuál es el primer ente que se encargó de la fiscalización en Bolivia, en el ámbito de seguros, obviamente. La superintendencia. ¿Quién fue? Perdón, no lo vi. Yo, doctor. Álvaro. La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, supongo que te refieres a eso, la SPV. Sí. Ya, no, ese es después. A ver, en Bolivia... ¿Asoban? ¿Perdón? ¿Asoban? La Asoban. La Asoban. Asoban es la Asociación de Bancos. Pero creo que empezó primero de ahí y luego se disgregó, ¿no? No sería más la Superintendencia de Bancos, porque la Asoban asocia hoy en día a los bancos. Ya, no, entonces sí, es la Superintendencia de Bancos, y de ahí ya empieza. Hoy la ASI. Hoy la ASI. Ya. También se encargó en cierto momento de la fiscalización. Pero la fiscalización, ustedes recuerdan, ¿no? Les digo, las primeras agencias de seguros europeas, sucursales europeas, empiezan a constituirse en Bolivia a fines de 1800, inicios de 1900, básicamente. Es así que en 1904, se promulga una ley el 27 de septiembre de 1904 que ya establece la fiscalización del seguro en Bolivia. Esta ley de 1904, promulgada por el presidente Ismael Montes, establecía, por ejemplo, entre algunas cosas, en su artículo primero, que ninguna compañía de seguros, incluidas agencias, podían funcionar en Bolivia si no era
autorizada para su constitución, y además tenían la obligación de invertir sí o sí mínimamente el 40% de sus primas en territorio boliviano. Es decir, captaban 1.000 bolivianos en primas, 400 debían ser invertidas en Bolivia. Además, esa ley, dentro de ese rol fiscalizador, establecía que precisamente esa inversión en territorio boliviano debería ser en inmuebles, títulos valores, acciones de crédito público o en efectivo, pero depositadas, obviamente, en entidades bancarias locales. A ver si se dan cuenta, ya empieza a establecer mecanismos, más que mecanismos, empieza a establecer reglas del juego para las compañías de seguros. Pero lo que es fundamental de esa ley es que ya establece la obligación de que el gobierno boliviano designe a un funcionario público con el rol, con la competencia, con la obligación, si ustedes quieren, de fiscalizar a las compañías de seguros en cuanto se refiere al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, ese funcionario estatal, si ustedes quieren llamarlo, tenía pues la atribución de, me imagino en su momento, ¿no?, de constituirse en las compañías de seguros y pedirles que demuestren que estaban pues invirtiendo el 40% de sus primas captadas en Bolivia. Les pedía, me imagino, sus balances, sus títulos, valores, sus depósitos, etcétera, etcétera. Y ya cumplía ese rol de fiscalización. Además, esa ley establecía la obligatoriedad del pago de impuestos por parte de estas agencias y las compañías de seguros. Impuestos ya sean nacionales o municipales, que también eran fiscalizados por ese funcionario designado. Entonces, más o menos, a ver, aquí Juliana nos va a colaborar un poco, y ustedes los que, a ver, la APS, y vamos a ver más adelante a detalle los tipos de fiscalización, qué se hace en una fiscalización, etcétera, etcétera. Hoy, cuando la APS entra a una fiscalización, va y puede ver todo lo que concierne sobre la actividad. O puede abocarse a una parte de la actividad de la compañía. Aquí este fiscalizador veía el tema de inversiones. Hoy en día la APS también ve fiscaliza el tema de inversiones. Fiscalizaba el tema de cumplimiento de obligaciones impositivas. Hoy la APS también indirectamente hace ese tipo de control. Antes ya se les dijo, era una persona. Hoy en día es toda una institución, una entidad. Esa ley, hablamos de la ley de 1904, también establecía que todas las compañías de seguros, las agencias de seguros, se obligaban a cumplir y someterse a los tribunales bolivianos. Recuerden, estamos hablando de agencias, ¿no? Agencias extranjeras, inglesas, francesas, etcétera, etcétera. La ley ya decía, si hay cualquier controversia, cualquier asunto litigioso vinculado a un contrato de seguros efectuado, realizado en Bolivia, se obligaban a
someterse a la jurisdicción boliviana. Entonces, este es el primer hito, por llamarlo de alguna manera, acá en Bolivia en cuanto a normativa relacionada o vinculada a la fiscalización. Un segundo hito sobre la fiscalización por parte del Estado boliviano se da en 1928. Algunos tal vez han escuchado hablar de la misión Kemmerer, que se constituyó en Bolivia. Esa misión Kemmerer estaba relacionada, sobre todo vinculada al tema bancario. Y se plasma, por llamarlo de alguna manera, con la promulgación en 1928 de la Ley General de Bancos. La Ley General de Bancos establecía que todas las actividades financieras en territorio nacional iban a ser reguladas, fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. Y dentro de las actividades financieras, obviamente, estaban comprendidos los seguros. Entonces, en 1928, producto, repito, de esta Ley General de Bancos, el mercado asegurador pasa a ser fiscalizado, más que a depender, por la Superintendencia de Bancos. Que obviamente, estamos hablando de 1928, una actividad todavía diríamos incipiente del seguro. No existían compañías aseguradoras nacionales, eran simplemente agencias. Entonces, obviamente, los autores, los historiadores, señalan que prácticamente la Superintendencia de Bancos relegó la fiscalización de los seguros. Se volvió casi inexistente. Era un apéndice de la Superintendencia de Bancos. A partir de 1941, ya me imagino que ya la actividad aseguradora empieza a crecer, ¿no ve? Ya supongo que ya existen indicios, por llamarlo de alguna manera, o esbozos de la creación de compañías de seguros locales. En 1946 hemos visto que empieza a crearse compañías de seguros con capitales locales, ya compañías bolivianas, llamámoslo así. ¿No ve? En 1941 se crea dentro de la Superintendencia de Bancos la inspección, un área, una sección, si ustedes quieren, denominada o llamada Inspección de Compañías de Seguros y Cajas de Previsión Social. ¿No ve? Entonces, esa área, esa sección ya definida, establecida al interior de la Superintendencia de Bancos, empieza a dar mayor importancia al ámbito asegurador y al ámbito de la previsión social, seguridad social. Entonces todavía manejaba esos dos ámbitos. Repito, sobre todo seguros aún poco incipiente. Pero ya, repito, es importante establecer que se le da cierta o mayor importancia a los seguros. En 1942 se sustituye esta inspección de compañías de seguros por la Intendencia de Sociedades Anónimas, Seguros y Cajas de Previsión Social. Ya estamos hablando de una intendencia, se supone que es un ente
aún al interior de la superintendencia de bancos, que tiene pues otro tipo de competencias. Y precisamente el decreto de creación de esta intendencia ya establece, encomienda a esta intendencia funciones, atribuciones más concretas y específicas en cuanto se refiere al mercado asegurador. Ya le faculta, le otorga la competencia de fiscalización técnica y económica. Ya, me imagino, se empiezan a dar cuenta que la actividad aseguradora tiene un carácter obviamente económico, pero también técnico. Es una actividad con una, ¿qué les digo? Con preponderantemente técnica. No es solo económica. Entonces ya le faculta esta intendencia de entrar, por llamarlo de una manera que es muy coloquial, a fiscalizar aspectos técnicos. Obviamente, cuando hablamos de aspectos técnicos, nos referimos a cálculo de primas, reservas, constitución de reservas. Entonces, esta intendencia no solo se va al aspecto económico, que establecía lo que decíamos, ¿no? Inversiones, temas impositivos, sino ya aspectos eminentemente y sustancialmente técnicos. Aquí sí podríamos decir que es realmente el principal o un paso fundamental en cuanto se refiere a la fiscalización en el ámbito asegurador. Vale. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, damas y caballeros? Yo sé que esto es un poquito de historia, que nos falta un poco más, pero es necesario que ustedes conozcan. Doctor, yo tengo una consulta, un poquito más retrocediendo atrás. Estaban diciendo con Juliana que existen 19 aseguradoras en el mercado boliviano. Sí, creo. Entre 18 y 19, pero estas son la mezcla en también, imagino también tanto vida y generales. No es solo una rama. No. Oh, ya. Ok, esa era mi consulta. Gracias. Ah, ya. Quería ver ¿De cuál hay más? Pero no, toditas, bueno, no toditas, la mayoría son hermanitas. Exacto. ¿No ve? Alianza Vida, Alianza Generales. Nacional Vida, Patrimoniales, Nacional Vida. La boliviana Personas, la boliviana Generales. La mayoría. Alguna vez creo que, no sé si era con ustedes o fue el módulo de fiscalización anterior, decíamos que hay algunas huerfanitas, entre comillas. ¿Quiénes no tienen sus hermanas mellizas? Oh, ya. Tal vez entonces hablaríamos de grupos de compañía, quizás. Se están conformando grupos financieros, incluyen bancos en muchos casos. Sí, porque tengo entendido que bastantes bancos están viendo futuro sacar sus propias aseguradoras también, ¿no? ¿Por qué crees eso, Carmen? ¿O por qué creen todos? No solo estoy hablando con Carmen. En sí no creo, sino que he escuchado, sobre todo el Banco Mercantil. Tengo entendido ya hace 2 años que tienen ellos lo que es Unibrosa, que lo tienen como corredor y que quieren a futuro sacarlo como una aseguradora. Ya, a ver, pero en general pregunto, aquí hay gente que trabaja en bancos, si no me equivoco, ¿no ve? Y gente, obviamente, que trabaja en compañías de seguros. ¿Por qué creen ustedes que los bancos, por qué creen que a los bancos les interesaría constituir compañías de seguros? Porque Liliana, después Fernando. Liliana, ¿querías hablar o no? Sí, tal vez porque más o menos tienen relación a la misma actividad, ¿no? Ya. Fernando. Yo creo porque tienen la cartera de cliente lista. ¿Ah, sí? A ver,
¿Alguien más? Doctor, ¿puede ser por el seguro de desgravamen que representa para los bancos un ingreso que tal vez estarían dejando escapar a otro grupo financiero o a otras compañías que lo tienen asegurado? Ya. Va Tal por vez ahí. también se puede recordar que tienen seguros masivos, ¿no? Los que están vendiendo los seguros masivos son la banca en estos momentos. ¿A qué te refieres con seguros masivos, Carmen? Estos seguros que, bueno, tienen menores coberturas y con un menor precio. Ejemplos, Tenemos ejemplos. tanto generales y vida. A ver, Y algún lo están ejemplo. comercializando los bancos y las ¿Algún ejemplo, cooperativas. Carmen? Ujú. ¿Cómo? ¿Algún ejemplo de ese tipo de seguros? Por ejemplo, hay seguros de accidentes personales que lo está vendiendo el Banco Económico, o también la promotora que también está vendiendo estos seguros de multihogar, que son más baratos, ¿no? Si envía una aseguradora, le puede vender uno de accidentes personales mínimo entre 10, 15 dólares. En el banco están vendiendo un seguro masivo por unos 50 bolivianos al año. A ver. O hasta 30 bolivianos. Explícame. A ver, no sé si yo te estoy entendiendo mal. Y además ten cuidado porque aquí está la autoridad de fiscalización. ¿No ve? A ver, no sé si no te entendí, si te he entendido mal. Tú me estás diciendo que, por ejemplo, Banco Económico y la promotora, creo que has dicho que es una entidad financiera, si no estoy equivocado, ¿venden seguros? Sí, que son seguros masivos. Están comercializando seguros. ¿Qué opinas, Juliana? No creo que directamente ellos estén comercializando. Tiene que haber una... Sí, no es que están comercializándolos directamente. Un poquito, Liliana, Alejandra, que termine Juliana y después... Ya, perdón, Julián. No creo que estén comercializando directamente. Debe haber una compañía de seguros en medio de esto. Ya. Ahora sí, Alejandra. Exactamente es lo que decía Juliana. O sea, son seguros masivos que en sí los llaman microseguros, que los comercializan los bancos para los clientes, o sea, para atraer clientes, si quieren, ¿no? Les meten el seguro de por medio, más que todo a los que tienen un desgravamen. Y es una alianza que hacen con la compañía de seguros para vender a nombre de ellos. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más quería hablar? Sí, doctor, buenas noches. Tal vez el fuerte de los bancos es el tema ¿Dónde trabajas? En Sembrar Sartawi. De microseguros. Sí, exacta. Yo quería acotar que era el tema del fuerte, digamos, de una entidad financiera, ¿por qué vende seguros? Primero, está tercerizando el servicio, ¿no? Como ya comentaban mis compañeros, ellos a través de una compañía aseguradora tercerizan este servicio y se encargan de la operativa y de la venta, pero el fuerte son los seguros de cartera, ¿no? El seguro de desgravamen, el seguro de vida en grupo, y ya a estos clientes se les ofrece, digamos, un microseguro de salud, un microseguro agrícola como complemento. Gracias, Denise. ¿Alguien más? Mauricio, creo que querías hablar. Sí. Edwin. Sí, Doc, este tema no lo hemos llevado, ¿no? Y nos hubo una pregunta para investigar qué es una aseguradora captiva, ¿no? Entonces... No te estoy escuchando bien, Edwin, perdón. Esto lo hemos averiguado, ¿no? En una anterior materia, para saber qué es una aseguradora cautiva. Entonces hemos visto que es una aseguradora. ¿Me escucha, profe? Sí, profe, qué feo que ha sonado. Pero, adelante, Edwin, adelante. Entonces, una aseguradora cautiva es una empresa aseguradora creada por un grupo corporativo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es transferir y retener parte de sus propios riesgos, ¿no? Son compañías creadas con el objetivo de financiar los riesgos derivados de su mismo grupo matriz, ¿no? Ahora en Bolivia quizás un primer ejemplo, no estoy seguro porque la verdad no conozco mucho el mercado de seguros, un ejemplo claro es el Grupo Unión, ¿ve? Y creo que la mayoría de los bancos está
creando esta figura quizás para hacer lo que ya han dicho mis compañeros, ¿no ve? Para que no pierdan ese seguro, captar ese seguro, póngase del seguro de desgravamen, quizás otros beneficios más de mantenerlos en un solo grupo. Están consolidando grupos financieros para que ya no perder más clientes. Eso me parece, licenciado, ya no le voy a decir profesor. Gracias, Edwin. Evidentemente, ese es el factor por el cual, uno de los factores, el principal desde mi punto de vista, por el cual pues las entidades financieras han visto un buen negocio, el tema, por ejemplo, del seguro de desgravamen, sobre todo el seguro de desgravamen. ¿No ve? Me imagino que han dicho, no, pues ¿por qué va a ganar otras compañías de seguros? ¿Por qué no creo yo mi compañía de seguros? Y entre comillas, agarro ese negocio más. O sea, el tema es factor económico, básicamente. Ni duda acá. Por eso ahora muchos bancos, conglomerados financieros, grupos financieros, como bien decía Edwin, tienen sus compañías de seguros. Visa tiene su compañía de seguros, Banco Unión tiene su compañía de seguros, el Mercantil Santa Cruz ha constituido más que creado su compañía de seguros. Entonces, ese es uno de los principales motivos, básicamente. Lo que no pueden hacer, para que quede clarísimo, lo que no pueden hacer los bancos es por sí mismos asumir riesgos, constituir seguros. No pueden. De que pueden ofrecer productos de una compañía de seguros, es lo que hacen. Pero, ya les digo, la ley de seguros 1883 establece que solo las sociedades anónimas autorizadas para constituirse en compañías de seguros pueden comercializar seguros en Bolivia, no entidades financieras. Eso que quede clarísimo, como ustedes bien lo han dicho. ¿Ya? Ahora, claro, ustedes han debido, hablando, continuando con el tema de, por ejemplo, seguros de desgravamen. Antes era, claro, un banco decía más o menos, bueno, voy a contratar mi seguro de desgravamen con X compañía. Y pare de contar, elegían, porque al fin y al cabo era una entidad privada, ¿no es cierto? Hoy en día ya no se puede hacer eso. Hoy en día no puede ser que el banco, por decirles un ejemplo, el Banco Nacional vaya y diga, Alianza, quiero contratar contigo seguro de desgravamen, hipotecario. O con la Boliviana, o con Credinfor, o con Nacional. No. Ya el seguro de desgravamen hipotecario de las entidades financieras debe ser licitado, por si acaso. Y existen reglas de juego. Hay un reglamento de seguro de desgravamen emitido por la PS hace 4 años casi, 2018 si no me equivoco. 2016, doctor. 2016, ve más todavía. Sí, que ha costado sangre, sudor y lágrimas, como se dice vulgarmente. Pero existe, ya les digo, ya las compañías, perdón, los bancos ya no pueden elegir, como antes ocurría a las compañías de seguros. Ya hay un proceso de licitación. Pero echa la ley, echa la trampa, como se dice vulgarmente. Ya, ahora, no sé por qué nos hemos desviado de ese tema, a ese tema. Creo que la responsable es Carmen. Pero bueno, está bien, ya les digo, a mí y ustedes ya me conocen, me gusta charlar sobre esto que es muy interesante. ¿Alguna duda más, alguna pregunta? Nada, dicen. Gracias. Bueno, voy a tomar lista, acá vamos a quedar ya, damas y caballeros, por ser la primera clase. Digamos. No, ya son las 9 además.
A ver, perdón. Hoy es 6 de septiembre. Cintia Aguilar. Noches, presente. Ya. Shirley Arce. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Ve, con ustedes no hemos charlado. Oscar Barrera. Presente, buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Manuel Calderón. No está Manuel Calderón. Cintia Carrillo. Tampoco. Julia Catari. Estabas por ahí, Julia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Julia. Denise Cordero. Buenas noches, doctor. No la veo. Ahí está. Aquí estoy. Tania Cuellar. Nada. Tania Cuellar no está. Álvaro Domínguez. Presente, doc. Gracias, Álvaro. Alejandra Franco. Presente, doctor. Alejandro García. Alejandro García no está. Carmen, ahí estás, Carmen. Juliana, también estás por ahí. Presente, doctor. Cintia Murillo. Presente, licenciado. Cintia Murillo, muy bien. Andrea, ahí estás, Andrea. Ana Paco. Buenas noches, licenciado, presente. Ana Silvia, buenas noches. Edson Padilla. Edson, no está. Albert Poma. Presente, doctor. ¿Tú eres auditor, no, Albert? Sí, sí, así es. Gracias. Marilyn Sosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Edwin Soto, estás ahí, Edwin. Presente, doctor. Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres. Presente. Gracias. Denise Vargas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Denise. Liliana. Hola, Liliana. Tu micrófono está apagado. Ay, buenas noches, doctor. Buenas noches. Fátima Fernández. Presente, doctor. Listo. He llamado a todos, ¿no ve? Doctor Félix Alejandro García, lo que pasa no se activó el audio. Félix García, ya. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, damas y caballeros, nos vemos el día miércoles. Hasta el día miércoles, doctor. Hasta luego, hasta el miércoles. Hasta luego, hasta el día miércoles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carmen.